Continuando con el ciclo del curso de cromatografía y aplicaciones respectivo a la interpretación del análisis cromatográfico, tenemos la respuesta, que es el cromatograma. El cromatograma está constituido de una serie de términos que son utilizados y recomendados por la UPAC. Entre ellos está la línea base, el pico cromatográfico, la base del pico, el área del pico, la altura, el ancho y el ancho del pico a la mitad de la altura. Con respecto a la medida de la altura del pico, empecemos entonces por la altura del pico. La altura del pico mide lo que sería cada pico de interés que aparece dentro del análisis cromatográfico y se va a hacer la lectura desde la línea base hasta el máximo pico que represente esa banda. Los errores básicos que se pueden presentar asociados a este análisis y respectivamente a la altura están asociados a la insuficiente resolución, a las variaciones en la línea base, también a picos que son extremadamente pequeños, y estas desviaciones en la línea base se pueden, digamos, sobrellevar por la interpolación desde el principio y el final del pico. ¿Ok? Con respecto al área del pico, el área del pico, existen múltiples técnicas para determinar un área del pico. Está la integración manual a partir de métodos geométricos y está, dentro de esta interpretación manual de métodos geométricos podemos citar la triangulación y métodos mecánicos como planimétricos, la integración automática. También podemos utilizar equipos como son los detectores, como ya los hemos visto. Dentro de ellos el detector de conductividad térmica, capaz de producir una señal de por lo menos 0,5 milivoltios para 1% molar de X componente, instrumentos de registro que se utilizan registradores de carta, integradores electrónicos o ambos. También podemos utilizar atenuadores en el caso de que la interpretación del cromatograma sea hecha con métodos manuales, y lo que se refiere a la inyección de la muestra debe de estar hecho con materiales inertes y no absorbentes con respecto a los componentes presentes dentro de ese analito. La expresión de los resultados va a ser el número de cifras significativas que van a mantenerse para obtener el valor cuantitativo de cada uno de los componentes presentes en el mismo. ¿Ok? Aquí alcanzamos a ver cada uno de los métodos, el triangulación, que es una técnica que utiliza líneas tangentes para cada lado del pico, planimétricos, el tipo corte pesada, que se basa en recortar el pico del cromatograma, luego de pesarlo en una balanza analítica, la integración automática, electromecánica o electrónica, y bueno, los diferentes tipos de equipos que se pueden trabajar al momento de realizar el análisis. Nota, la limitación de volumen, en el caso de que se haya inyección de una muestra de 0,5 ml o menos, está relacionada con la linealidad de la respuesta en el momento de hacer la inyección en el cromatograma, específicamente en la eficiencia de la columna. Muy bien, expresión de los resultados. Si se ha corrido una muestra y se va a hacer la calibración con nitrógeno, la ecuación que se corrige está en función de la corrida del aire por cada una de las concentraciones y las relaciones de los componentes, y para compuestos pesados se miden las áreas de la porción correspondiente a, por ejemplo, hectanos y la porción más pesada. Vamos a ver algunos cromatogramas para hacer una mayor profundidad acerca de esta lectura. Entonces, recordando los conceptos, el cromatograma va a ser la respuesta del análisis cromatográfico. Por ejemplo, como citan aquí, si colocamos un detector al final de la columna que corresponde a la concentración del soluto y se va a registrar una señal en función del tiempo o del volumen, se obtiene una serie de picos o bandas que van a ser representadas en un gráfico o, sí, digamos, esa base de información o ese perfil me va a denotar cada uno de los componentes presentes dentro de ese analito.
Este gráfico va a ser útil, bien sea para identificar los componentes y para cuantificar en función del área que tengan, bien sea un componente líquido o bien sea un componente gaseoso. La posición de los picos en el eje del tiempo va a ayudar a ello y luego el área va a ser entonces la medida cuantitativa. Recordando el tiempo de retención y el tiempo muerto, que son variables vitales para poder entender la representación de un cromatograma, el tiempo de retención va a ser el tiempo que se tarda en eluirse ese analito que se encuentra, perdón, ese componente presente en el analito y va a ser, van a ser cada uno de los picos de concentración presentes del mismo, ¿no? ¿De qué va a variar ese tiempo? Bueno, de la afinidad que tenga con esa, con cada una de las fases y también de la polaridad. El que sea más pesado, ok, en función de su peso molecular es el que va a tardar definitivamente en aparecer más tiempo. Veamos aquí la figura, en donde vemos todo lo que sería el cromatograma, la respuesta del detector, ok, la señal, el tiempo muerto, ok, y el tiempo de retención, o sea, donde aparece la primera especie. Este es un cromatograma característico de dos especies. Si alcanzamos a leer o a representar lo que sería la velocidad lineal de migración, estaría asociada a la longitud de esa columna, bien sea una columna de empaque, bien sea una columna capilar, en función del tiempo de retención. El tiempo muerto va a ser, recordando nuevamente el concepto, es el tiempo necesario para que la especie no retenida alcance el detector. Va a ser un tiempo de migración de la especie no retenida. Y va a estar representado por la longitud en función del tiempo muerto, esa velocidad. La constante de distribución va a estar asociada a la fase estacionaria y la fase móvil utilizada dentro del análisis cromatográfico. ¿Ok? Esta constante va a estar en función de CS y CM. La razón del coeficiente de distribución va a ser medida por la distribución del analito entre la fase estacionaria y la fase móvil. ¿Ok? CS es la concentración molar del soluto en la fase estacionaria y CM en la fase móvil. Otro concepto importante es el factor de retención o factor de capacidad, ¿ok? Que va a relacionar lo que tenía que ver con el volumen de la fase estacionaria y el volumen de la fase móvil en función de un coeficiente de distribución. El factor de selectividad de una columna para dos especies A y B está definido por esta expresión. Todo eso lo puedes fortalecer con el material complementario que se encuentra almacenado dentro de los recursos. ¿Okay? La resolución de un cromatograma va a ser una medida cuantitativa de su capacidad para separar dos o n analitos. En este caso, la resolución de una columna va a ser definida por esta expresión. Esto que está acá van a ser los anchos de las bandas asociadas a la respuesta en el cromatograma. Se deduce que si esta resolución es mayor a 1.5, la separación de los componentes es completa. De lo contrario, si es menor, entonces voy a tener problemas y entonces lo recomendable sería trabajar con una longitud de columna mayor. Porque va a traer como consecuencia que el tiempo de separación va a ser prolongado. Fíjense que alcanzamos a ver ejemplos en donde la respuesta del cromatograma me indica que no ha regresado a la línea base. Hay dos componentes presentes dentro de ese analito, el componente A y B. Vemos el RS de 0,75. Aquí en este caso alcanzamos a visualizar un RS de 1, todavía no alcanza la línea base, aunque se logra una mejor separación. Y aquí alcanzamos a visualizar ya una separación mucho más definida, donde puedo medir el ancho de cada uno de los componentes, aquí sería WA y WB, y cada uno de los picos bien diferenciados. Ahí claramente podemos ver la respuesta y la facilidad, un tiempo más prolongado, ¿ok? Para el análisis. Se observan en los otros, la separación de la especie B no se logra, se empieza a lograr en un tiempo mucho menor, pero no está bien diferenciado, es decir, no hay una buena separación.
Aquí alcanzamos a visualizar que la separación se logra con un análisis cromatográfico de mayor extensión. La eficiencia se va a definir en base a dos términos, que son las medidas cuantitativas de la eficiencia de una columna. Una es la altura y la otra son la cantidad de platos presentes dentro de esa columna. Por lo cual, n va a estar relacionada con la longitud y la altura del plato. Mientras mayor cantidad de platos estén presentes, ¿verdad?, en mi proceso, mayor va a ser la eficiencia. Pero también me va a traer como consecuencia que el tiempo sea más prolongado. Por lo general, él está representada en centímetros del relleno de la columna. La longitud va a estar representada como en centímetros y va a estar en función de la columna, bien sea empaquetada o bien sea capilar. Entonces hay que buscar una relación tal que me facilite combinar buena resolución y buena eficiencia. Aquí tenemos la expresión para poder calcular o determinar el número de platos necesarios en mi proceso. Y esto va a estar en función del tiempo de retención de esa especie y de la altura del pico. Disculpa, del ancho del pico. Aquí alcanzamos a definir el número de platos. Está en función del ancho y del tiempo de retención. Que hay otros datos bien importantes como es el perfil de la curva. La curva debe de ser de tipo gaussiana. Si alcanzamos a ver un pico que no es del todo gaussiano, podemos tener problemas en la representación de un análisis cromatográfico.